¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo vais, chavales? ¿Qué tal va ese viernes rico? Hoy, 18 de marzo, con sorteo de la Champions de por medio, sorteo de la Europa League, con la previa del Clásico. La verdad es que tenemos un menú de degustación madridista pura golosina. Y como siempre, ya sabéis, los viernes tenemos al otro lado a don Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, muy buenas. ¿Qué tal, tío? Muy buenas tardes a todos, encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Qué Muy bien, preparado para un fin de semana Sí. divertido. Divertido, Divertido. ¿eh? Bueno, divertido. A ver, cuidado. A No, ver, que las cosas vayan por, bien. por lo menos, por lo menos, por lo Eh, menos apasionante. Ya veremos si luego va bien o mal, pero oye, con ganas. Sí, Cuando hay un Madrid-Barça, siempre hay siempre hay ganas. ganas. Eso está claro. Sí, ganas desde luego hay. Ahora vamos a ir analizando todo. Es que la verdad, yo suelo decir aquello de por dónde empezar, pero es que hoy, la verdad es que, ya digo, tenemos un menú de degustación bastante jugoso. A ver, comentarios. Buenas tardes, Ferrubio, Fran Pontes, mal rival el Chelsea, equipo muy sólido. Mi padre, buenas tardes, chicos. A la Madrid nos cargaremos al Chelsea. Mi padre es un tío positivo. Bien. Como hay que Antonio, ser. como tiene que ser. Buenas ¿No? tardes, Antonio Fuentes. ¿Qué tal? Nos saluda tanto a ti como a mí. Don Buenas Antonio tardes. Fuentes. Bueno, vamos a comenzar, chicos, por una cuestión de orden. Si os parece, vamos a comenzar primero con el sorteo, que es lo más inmediato, y luego nos pondremos manos a la obra a hablar del clásico. Como no te voy a tener previo paso del clásico, a no ser que quieras que hagamos algún especial, post o previo, lo que sea, tú ya me dirás diciendo, pero en principio, como no cuento Lo tengo, contigo, lo tengo complicado este fin de semana. por eso, sé que tienes además mucho polideportivo, hay mundial de atletismo, o sea que hay muchas cosas. Bueno, Suso Barreira, muy buenas, ¿qué tal? A ver, comenzamos con el Chelsea. Cuando ha salido el Chelsea, eh, ¿qué has pensado? Así que te ha venido. Aparte del año pasado. Pues en un principio no me ha gustado, porque con el Chelsea yo creo que el Madrid tiene... Además, hay equipos que históricamente al Madrid se le dan bien, pero el Chelsea, por lo que sea, no hemos jugado demasiadas veces contra ellos y siempre nos Mm. han echado, ¿eh? Nos ganaron una final de Recopa en los años En 70, el 71. nos echaron en en la semi del año pasado. Hay equipos que se te dan bien por lo que sea, pero hay otros equipos que no le encuentras el punto. Que no te van. Y evidentemente el Chelsea, sin ser el Chelsea del año pasado, yo creo, es un equipo duro, que defiende bien, tiene gente muy física, tiene calidad, tiene velocidad. Nos va a dejar el dominio del partido seguramente en muchos momentos y eso pues nos va a costar. Vamos a ver qué tal, pero hombre, hubiera preferido otro rival. Creo que de los que podían tocar, de los 7 que podían tocar, digamos que está en el escalón medio entre los que hubieran sido un poco más sencillos, Y los que para mi terribles. gusto era el Benfica y luego Villarreal y Atlético de Madrid. Ujú. Pero es menos difícil que si nos hubiera tocado el Liverpool, el City, Bayern o el sí. Manchester City. O sea que está en ese plano medio, que de hecho además, Sí, hubiera tenido dudas entre el Bayern y el Chelsea, porque el Bayern lo pinta, es un equipo muy fiero, tiene mucha velocidad, pero calidad, tiene gol. algún punto endeble atrás. Exacto, pero creo que es más endeble que el Chelsea atrás y a lo mejor nos hubiera venido Mm, mejor un Bayern que un Chelsea, pero bueno, es lo que hay. Yo mm. sí lo que sí veo fundamental y creo que es una gran noticia es jugar la vuelta en el Santiago Bernabéu. Creo que con el tema del... Bueno, bien que nos hemos acojonado los madridistas Sí, durante el sí. mediodía, porque ya, yo digo, o sea, estos ya que nos la liaron con el sorteo anterior en los octavos de final, con Hubiera la sido, vergüenza, vamos, con la puta para vergüenza irse del de la sorteo, competición o directamente. O sea, sea, ya, para ya irse de la encima competición. nos dicen, oye chicos, que como coinciden las dos aficiones, os jodéis vosotros y os coméis el primer partido, la ida en el Bernabéu, y el sorteo a nosotros nos la bufa, pues mira, o sea, yo ya hubiera sido para que Florentino hubiera hecho una rueda de prensa y decir, señores, hasta luego. Fuera. Ahí se Sí, queden sí, nos ustedes vamos. con la Champions sin el Real Madrid, a ver qué tal. Pero bueno, por suerte va a ser en Creo que el Bernabéu. ese factor puede decantar la eliminatoria a favor del Y Madrid, otro ya lo vimos. también, el partido de ida no va a haber a priori En público. principio, si En no se solucionan principio, los problemas con la sanción al Chelsea de Abramovich, que a lo mejor ya hace algo Ceferín, o sea, cualquier cosa, o sea, no hay espérate. público y eso sería una noticia tremenda. Mm, Si me hablas de porcentaje, Sí, yo creo que es un 50-50 claramente. Quizá un 55-45 para el Madrid por el hecho de jugar la vuelta en casa, que, repito, sin el valor doble de los goles fuera de casa, jugarte las habichuelas delante de tu público ante una posible prórroga o un partido muy igualado, como pasó el día del Paris sí. Saint-Germain o cosas así, creo que puede ser muy importante. Si no haces un
un partido de ida lamentable y te meten 3, lógicamente, porque si el Madrid hace un partido como hizo en París, ya te digo yo que no se lleva 1, acaba 3-0 y la eliminatoria Chao, prácticamente chao. estaría muerta. Pero bueno, yo confío en que el equipo va a dar la cara y creo que vamos a sufrir mucho, pero creo que tenemos opciones de estar en semifinales. Para mí, te voy a marcar los porcentajes según el siguiente tema. Para mí la clave es lo que haga Ancelotti con el centro del campo. Creo que si el año pasado, al margen de lo que hizo Zidane con sus zidanadas, de poner a Sarr, Ramos y Vinicius en una defensa de Y el 3 de extremo carrilero derecho, es decir, Ancelotti, punto número 1, no puede tener ataques de entrenador tarao, hacer cosas que no... Es decir, de repente No creo poner que las haga, no creo que las haga. un 5-3-2 de repente cuando nunca lo ha usado. O sea, Eso no lo va a hacer, cosas no lo ha hecho raras no. nunca, no lo va a hacer ahora. Vale, por eso. Yo creo que eso no lo va a hacer, porque en ese aspecto es menos dinámico que Zidane, dentro de que Zidane tampoco digamos que es Jürgen Klopp. Por otra parte, en el centro del campo, digamos que, para mí, Casemiro, Modric, Kroos me da bastante miedo con respecto a Yo creo que no es un Jorginho y N'Golo que Kanté. pueda salir ese día. Tiene que Tiene que optar por hacer un algo. mediocampista mucho más Y físico. creo, y es que esto, ya no sé si en el Clásico lo vamos a ver, pero sí que, fíjate, creo que la tecla Valverde la va a empezar a tocar más. Creo que el Sí, botón sí. de Valverde, el de Camavinga no te digo, ¿eh? Y lo debería tocar. Camavinga yo creo que va a ser titular en algún partido de Liga, pero lo va a utilizar más como Sí, revulsivo en sí. partidos de Champions. Pero Valverde creo que ante Kroos puede empezar a ganarle un poquito el reprise en algún partido importante. Y no descartaría yo un Casemiro Valverde Modric contra el Chelsea. Luego a partir de ahí, Puede pues los ser. Rodrigo, Vinicius y todo. Y Benzema, que ahora hablaremos de Benzema, por cierto, ya habéis visto en el canal, vídeo al respecto, información de Madridismo al Día TV, Benzema no va a jugar el Clásico. Ya os lo he adelantado, no va a jugar. Y es que la idea de... Más que del club, o de Ancelotti es de Benzema. Y luego entiende, obviamente, el staff que la situación de puntos y guarismos en la liga le permite no forzar a Benzema. O sea, Hombre, esto es no que es esto no es como en la Champions, que Benzema le necesitabas... O sea, a ver, es una final de la Champions y Benzema juega. Para que me Sí, entendáis, sí. que es lo que os he dicho. Juega. Pero en una situación donde tienes luego la convocatoria con Francia, que tiene que ir, pero luego la idea de él, que veremos cómo queda, es que vuelva a Madrid para recuperarse, porque son partidos amistosos. Es que La cosa es que hay... ese parón. ¿El qué? Otra vez un parón que no tiene ningún sentido. Bueno, Ahora los parones, estas mierdas son lamentables. para jugar amistosos, Sí. o sea, es lamentable. Pero bueno. Dice Javier Paleo, voy a leeros así random, pues yo lo veo muy igualado. Peor sería Liverpool, City, Bayern. Sí, es un poco lo que ha dicho Miguel Ángel en realidad, porque Miguel Sí, Ángel lo que- ha dado porcentajes igualados y dice que el Liverpool, City y Bayern serían peor. Yo creo que los ingleses no nos vienen nada bien. Yo te lo digo, si me hubieran dicho Bayern o Chelsea, seguramente te hubiera dicho el Bayern, ¿eh? Sí, porque creo que el Bayern es un equipo que cuando hace... Y lo he visto... Y encima ahora van a tener la baja de Niklas Süle en defensa, que es muy importante para Upamecano ellos. no está del todo bien. Upamecano es un central, es muy rápido, es muy fuerte, pero es muy Sí, a veces alocado y sí. tiene errores muy groseros muchas veces con balón o de colocación. Es un equipo que al espacio le puedes hacer una Sí, 13-14, y cuando A digo ver, una ellos- 13-14 me refiero a una 13-14 de la que le hicimos nosotros. Ellos también te pueden. Hay Sí. momentos del partido que te Te arrollan y revientan. te encierran Sí. y te hacen mucho peligro. Pero luego, si tú eres capaz de combinar bien en salida de presión, Eso es. les puedes hacer mucho daño. Eso El es. Chelsea, bueno, también, pero es un equipo. A ver, es un equipo que le han hecho 19 goles en Premier este año, ¿eh? Sin estar muy brillante. Es un equipo al que cuesta mucho hacer gol. El Chelsea, O sea, bueno, el año pasado el Chelsea, no me acuerdo qué estadística tenía, pero era el mejor equipo defensivo de Europa. Hacerle un gol al Chelsea hay que sudar tinta china. tiene un muy buen portero. Y tiene un y portero tiene- y tiene centrales. A ver, vamos a ver. Tiene Tiene a Thiago centrales Silva, Thiago Silva, Christen, Rudiger. Azpilicueta, que sigue siendo un defensa muy solvente. Muy solvente. Y luego en el centro del campo, para mí tiene una pareja como Kanté, Jorginho y N'Golo Kanté, que sigue estando muy bien. Y aunque... Con la posibilidad de que entre Kovacic también, que tiene mucho físico y mucha exacto. conducción, mucha Y salida. arriba tiene lo que tiene. Kai Havertz, tiene a Pulisic y tiene a Mason Mount, que me parece un pedazo de jugador, aunque Kai Havertz ahora está por encima. Y el que no está jugando, Miguel Ángel, es Lukaku. Está jugando poco ahora, sí. Está jugando Tío, poco. eso es raro.
Bueno, Es un raro. poco extraño, pero. Sí. Y Timo Werner no juega, no es titular, ni mucho No, menos, Timo juega Werner es poco también. revulsivo. No es titular. Sí, tiene mucho, es un equipo muy duro. Es muy Es un duro. equipo muy duro. A ver, estamos hablando de que es el Actual campeón. actual campeón de Europa. Claro. Entonces, yo ingleses no quería. No. Dentro de que es una mala noticia que toquen ingleses, sí creo que Sí. el Chelsea ahora mismo es el peor de los 3 ingleses que hay. Creo. Te puedo Porque, echar sí, igualmente. porque, a ver, analizando el Liverpool tiene mejor ataque. O sea, el Sí. Liverpool tiene un ataque descomunal. Con Y el City Mané, es un con bloque Salah y Luis Díaz. tremendo con un estilo que Guardiola ya pues Y ha el conseguido City. instaurar. El City es un equipo que Súper puedes enrocante. tener, Sí. te puede meter atrás los 90 minutos, porque tiene una capacidad para tener el balón y robar, y luego además tiene contragolpe. Bueno, va a ser muy difícil, pero esto es el Madrid, Sí, por y supuesto. jugamos la vuelta en casa. Más posibilidades que el año pasado tenemos. Yo creo que sí, yo Otra creo que cosa es tenemos. que yo sigo viendo al Chelsea un poco favorito, pero más Bueno, posibilidades que el año pasado, tal y como llegó el equipo, si no tenemos lesiones raras, luego esto hay que esperar, porque tú imagínate que de repente ellos se les rompen Kanté, Mason Mount, o sea, claro, todo depende también de factores X que te pueden romper, pero en mm, principio yo veo a un 60-40, favorito el Chelsea, es decir, una mm. eliminatoria, cuando digo 60-40, yo creo que es bastante igualado, pero sí que veo favorito al Chelsea. Ahora bien, si me dicen, ¿el Madrid o puede sacar 4 centrocampistas o Alberto Camavinga van a tener mucho protagonismo? Cuidado. Hombre, yo creo que Valverde y Camavinga tienen que tenerlo mucho, porque es que tú tienes que igualar el físico por ahí. No puedes jugar con Casemiro, Modric y Kroos, porque es que ahí nos van a pasar por encima, sinceramente. O sea, eso lo pienso Ujú. absolutamente. Sí. Creo que, a ver, por lo menos uno de los dos tiene que jugar. O sea, eso no tengo. Y yo creo que Ancelotti lo sabe y debe. O sea, no. Es que Ancelotti. Me parecería tan absurda esa decisión de no poner a Valverde o a Camavinga y sentar a Kroos, porque al final Modric, si está bien, va a ser titular y tiene que ser titular, mm, pero el Pero. ritmo físico de la CKM ya no le da para competir ese tipo de partidos contra equipos tan físicos. Ujú. Dice Ferrubio, ojo que la última vez que jugamos semifinales contra el Atlético de Madrid ganamos la Champions, correcto, Bueno, efectivamente. pero hay que llegar primero, Hay ¿no? que Luego llegar ya hablamos. primero. Total Love, como siempre, a favor del Real Madrid. Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 2. Luego, Carlos Núñez, el Bayern este año no es tan fiero como lo pintan. Tiene al Dortmund a solo 4 puntos. Y el Sí, Dortmund, sí, hay que no, si es que recordar el que está Bayern. eliminado de la Europa League. Cayó frente al Rangers. Es verdad que no estaba Haaland, pero con Marcos Royce y compañía cayeron. Hubiera preferido antes, o sea, lo hubiera preferido al Bayern que al Chelsea. Carlos va un poco en nuestra línea. Sí, es que yo. Y aparte es que el Madrid con el Bayern, pues le tiene cogida la Tiene medida. una buena historia ahora mismo, en los últimos tiempos, una Las buena tres historia. últimas eliminatorias, Real Madrid-Bayern de Múnich, el Madrid pasó la eliminatoria. Ah, Evidentemente fueron eliminatorias muy duras y muy hombre, igualadas, sufrí, pero al sufres, final claro, se lo, tío. se lo llevó el Madrid. Sí, sí. Se lo llevó el Sí. Madrid. Y el Chelsea, a ver, yo sinceramente creo que el mejor equipo de Europa hoy por hoy, hoy en día, es el Liverpool, para mi gusto. Por estado de forma es el Liverpool ahora mismo. Después el Manchester City y el Chelsea está con el Bayern, Ahí, seguramente, y el ahí, Madrid. dependiendo según qué Sí, analices y la fase dependiendo de qué ofensiva. analices. Eso es, exacto. Bueno, os veo fuertes ya con el clásico. A ver, tenemos que empezar obviamente por el sorteo. Antes de ir con el clásico, que lo vamos a dar candela, te quiero preguntar, o bien que me des alguna cosita más, apunte breve del Real Madrid-Chelsea, que ya le daremos Ujú. cuenta porque ya nos acercaremos al 6 de abril. 6 de abril, ¿no? Al 6 de final. abril la ida, 12 de abril la vuelta, sí. Vale. De las otras eliminatorias. Porque, claro, los equipos españoles, o sea, casi peor, imposible. De las otras eliminatorias, a ver, Manchester City Atlético de Madrid, yo creo que va a ser una eliminatoria más igualada de lo que la gente se cree. Creo que Simeone a Guardiola le tiene bastante cogida la medida. Creo que Ujú. el City es favorito, pero Atlético de Madrid va a estar en su salsa en esa eliminatoria. Porque nadie le va a exigir atacar, nadie le va a exigir tener el balón, nadie le va a exigir ser equipo protagonista. Pero es que el City juega muy bien en estático. Sí, sí, pero que si el Atleti es capaz de estar sólido atrás y de contragolpear bien y aprovechar el balón parado, donde el City, por cierto, sufre, Ujú. Eso sí, pues ojo. A ver, lo lógico es que pase el Manchester City. Te daría un 65-35 para el Manchester City, yo seguramente. 70-30, tío. Bueno, tampoco diferimos en mucho, o sea que por ahí anda. Hombre, al final el Atlético de Madrid, insisto, el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de hace muchos años
Si este señor, que no es mal entrenador, nos caerá mejor o peor, pero entrenador malo no es, consigue entablar al equipo y ensablarlo a nivel defensivo, saber hacer buenos cerrojazos y buscar las transiciones por los costados bien, cuidadito porque Lemar, Joao Félix, Marcos Llorente Bueno, están ahora Lemar encontrando... tiene protagonismo, más protagonismo para Lodi, Lodi, en la Lodi, izquierda, perdón, Lodi está... Llorente en el lado derecho, y lo que puede hacer Joao Félix montando ataques arriba con Griezmann, que por cierto el día del United estuvo muy bien. Griezmann también ha mejorado un poquito. Herrera le ha dado mucho del mediocampo ahora mismo, porque Sí. no estaba a buen nivel. Pero yo creo que Lemar puede aportar mucho, ¿eh? Sí está. Sí. Creo que es un jugador que para este tipo de partidos de ritmo es un jugador que Y luego el tiene... Manchester City en Europa, pues tiene algo que no acaba de dar el salto. Siempre mete en la patita. Y mira que tiene un equipazo, pero le cuesta dar ese paso. Vamos a ver si lo da este año. Favorito el City, pero no tan favorito como podría ¿Cómo pensar. se puede pintar? Doctor Bell, muy buenas, bienvenido. Hombre, claro, hay que ver cómo llegan la semana del duelo y no casi un mes adelantado. Claro, nosotros no podemos hacer un Minority Report. Lo que sí que podemos hacer es analizar el contexto actual y el momento actual en el cual llegan los equipos a esta eliminatoria. Claro. Evidentemente haremos progresión en forma de análisis con respecto a los equipos y sus duelos. El problema es que el Atleti no está muy sólido atrás, que digamos últimamente. Yo creo que va a mejorar ese aspecto porque tiene condiciones para ello. Y a doble partido es un equipo muy perro. Del Villarreal Bayern de Múnich, yo creo que el Para Villarreal mí hasta es aquí ha un llegado. 80-20 para el Bayern, porque bueno, siempre Bueno, esto es fútbol. yo ya he flipado con el Villarreal, tío. Yo creo que ya, ¿no? O sea, Esto es fútbol y nunca se sabe, pero vamos, yo creo que el Bayern puede que en el Estadio de la Cerámica le cueste y no sea un partido que sentencia eliminatoria, pero yo creo que aguantar al Bayern 180 minutos con la vuelta del Allianz Arena, con lo que es el Bayern cuando mete la sexta marcha, complicado. Yo creo que, vamos, sería un sorpresón tremebundo que el Villarreal pasase a semifinales. vamos a ver Ojo, que si... ojalá fuese así, pero Ojalá, vamos, lo sí. veo casi imposible. Yo lo veo casi imposible. Vamos a ver si llega... Si tiene que jugar Richards en el lateral izquierdo o llega Alfonso Davis. Es la duda... Una de Esa las... baja al Bayern le está haciendo mucho daño, ¿eh? Es que Alfonso Mucho daño. Davis, a ver, va a sonar hardcore, pero es el Marcelo en sus buenos tiempos del Real Madrid. Quiero decir, o sea, un jugador que llega por detrás y te rompía líneas. O sea, a cada uno a su manera. Si ganamos a Barcelona, dice José Luis Boumidi, campeones de liga, totalmente. Esta liga no se nos puede escapar, dice Ferrubio. Roberto Martínez Belén dice, vamos a ganar al Chelsea. Bien, esa es la línea. Y luego el City, dice Jimmy, el City se siente cómodo con la pelota y el Atlético se siente cómodo sin la pelota y presionando partidazos. Así va a ser un partido guapo. Bueno, 7 y 18, si Bueno, quieres... espera, que el Dime. Benfica-Liverpool pues estoy Bueno, en es la misma que... línea que el Villarreal-Bayern. Sí. Creo que el Liverpool es muy, muy favorito contra el Benfica El y no debería tener Liverpool es el que demasiados mejor lo problemas tiene. para estar en semis. Yo te diría un 85-15. Es el problema de este sorteo. No ha salido nada bien, porque es que ni siquiera ha habido un enfrentamiento entre Entre dos españoles. muy top. No, o entre dos muy top, yo qué sé, si hubiese habido un Liverpool-Bayern o un Liverpool-City o un Sí. City en Bayern y se hubiese eliminado ya uno de cara a semifinales, pues eso hubiese sido una gran noticia. Pero es que al final, City, Liverpool y Bayern, lo normal es que estén los tres en semifinales. Sule baja muy importante para el Bayern, sí. Niklas Sule es un muy buen jugador. Bueno, chavales, José Andai, muy buenas. Vamos con el clásico. Ya estamos con la corbata y el traje del clásico. El domingo va a ser un día... Un día que... A ver, ¿cómo os digo? Si ganamos la liga es el 100%. Da igual que matemáticamente no esté. A mí estas cosas... Ya hemos visto aquí todos mucho fútbol, yo creo. El Madrid No, es y campeón. viendo además cómo está el Sevilla, que Lo que le metes... Sí, lo que le lejos de ir metes hacia ahí. arriba o hacia abajo completamente. Ahora mismo el rival de la liga no es el Sevilla, es el Barcelona. Insisto. Bueno, son 15 puntos, un partido menos. Si te ganan, se ponen a 12. Y si te gana la plaza, se ponen a 9. Aún así Y aún así seguirían siendo 9, por eso. 9 Pero... puntos es mucho, ¿eh? No, pero es que creo que el Barcelona va a adelantar al Sevilla, por eso lo digo. Es que creo Sí, yo que también lo creo. le va a adelantar. Incluso hasta el Atlético de Madrid la va a adelantar. Yo creo que el Sevilla va a acabar cuarto, seguro. Hay el Sevilla que tiene una cantidad de lesiones musculares, yo no he visto cosa igual. Vale. Benzema ya os he dicho que no va a estar. A partir de aquí, Miguel Ángel, tío, tenemos que resolver esta ecuación, que es la que ahora mismo más preocupa al madridismo, dentro de la preocupación de una liga que está muy bien, pero que es un clásico que queremos ganar. ¿Qué jugador o qué harías tú para sustituir a Karim? Yo sinceramente es que no sé qué haría. Joder, macho. No sé qué haría. Porque Asensio no me convence en esa posición. Ajá.
Isco tampoco me convence en esa posición en un partido como contra el Barça. No me jodas, tío, es que sacáis y es que me tengo que Jovic, chutar algo, tío. Jovic no cuenta en absoluto y es que creo que no hace falta, no hay ni opción de ponerlo en esa posible ecuación. Bueno, Y creo que podría ser Mariano el titular, ¿eh? Y no te lo niego. Y te voy a decir por qué. Pensando un poco por qué puede plantearse a Mariano. Yo creo que él quiere a alguien que arriba apriete, muerda, presione a los centrales, la salida del balón del Barça, que vaya bien por arriba. Porque el Barça por arriba sufre también de balón parado, en balón directo, posibles rechaces y tal. Podría ahí ser esa la opción. Es rápido al espacio. Técnicamente es lo que es, ya lo sabemos. No podemos esperar gran cosa. Pero bueno, creo que Mariano ahora mismo tiene más opciones de ser titular que Jovic. Descarto a Asensio de falso 9, no le descarto de extremo. Ojo, puede jugar por la derecha en vez de por Rodrigo. E Isco no le doy ninguna opción de ser titular. Otra opción posible, Bale. Pero lleva tanto tiempo sin jugar y ponerle titular en un clásico. Y encima en el Bernabéu con la presión que va a ser eso, porque Bale, yo creo que no ha jugado ni un solo minuto del no, Bernabéu este año, o por lo no. menos desde hace meses. Había un dato que No me decía cuadra. que Bale llevaba 2 años sin jugar en el Bernabéu porque, claro, estuvo cedido en el Tottenham. El Sí, año pasado no claro. estuvo. Y, claro, el tiempo que ha estado lesionado. Pero yo voy a hacer una cosa y voy a tirar de lógica, ¿vale? Y me voy a explicar. Me voy a explicar. Ujú. Tiro de lógica por lo siguiente. ¿En qué partido no jugó Benzema en Liga? El último. Contra Villarreal. Contra Villarreal, exacto. Bien. Contra Villarreal metió a Bale. Es Asensio, decir, Bale y entiendo. Vinicius fuera de la Claro, delantera, ¿no? sí, sí. Asensio, Bale y Vinicius. Entonces, creo. Bale no va a ser, yo creo que Bale no va a ser A ver, titular pero bajo yo me baso en lo último que ha hecho Ancelotti. En lo Sí, último que ha hecho. sí, no te digo que no, Y en un pero partido que era muy importante. si fuese en el Contra Camp Villarreal. Nou, quizá, pero en el Bernabéu yo creo que no Eso le es lo pone que me hace a titular. mí. Si fuera en el Camp Nou, jugaba a Bale. Sí, muy Porque posiblemente. además el Barça, los dos centrales siempre los va a adelantar mucho, pero en el Camp Nou incluso más. Más, sí, sí. De igual manera. Yo creo Sí. sinceramente que si no juega Benzema está bastante más claro de lo que parece que el titular sea Mariano. Nazario. Bueno, Mariano marcó gol en el último clásico, ¿eh? Exacto, en el Digo en el Bernabéu último en Liga, clásico en el sí. Bernabéu. En Liga, 2-0. sí. Gol de Vinicius con bola en piqué que dio y Sí, Mariano metió en el 91, creo. exacto. 4-4-2 con los dos delanteros, dice Dr. Bell, Cristian. O sea, a ver, que luego lo puede hacer, pero sinceramente, olvidaos de cambio de sistema. Ancelotti no va a cambiar. O sea, no va a jugar un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 4-5-1, un 5-3 nunca. Su sistema es el 4-3-3 y no lo va a cambiar. Que no está Benzema, meterá a otro. Pero no va a jugar con No hay Rodrigo y cambios de Vinicius arriba y va a sistemas. meter un mediocampista. Lo Bueno, me ideal sorprendería sería eso. tantísimo. Pues sería Me eso lo sorprendería ideal. tantísimo. Sí. Sí, puede ser. Si Contra no el te digo Barça, que no. además, el Barça, que yo no descarto incluso que te haga un Gavi de falso extremo, Xavi te intenta hacer un Guardiola, intentar generar superioridad por dentro, porque Xavi ha vivido ese escenario de intentar matar al Madrid desde fuera Puede para ser, adentro, puede es ser. decir, intentando generar superioridad en zona de Casemiro. A mí esto es elucubrar, ¿vale? No va a pasar, creo yo, al 98%. Casemiro, te digo, Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, con Vinicius y Rodrigo arriba, yo lo firmo, pero a sangre y fuego, ¿eh? O sea, si dependiera de mí, a sangre y fuego. Y encima, con la ventaja que tenemos en la Liga, el Barça tiene que salir a reventar al Madrid. Con la ansiedad que ello implica. Porque no olvidemos que en los clásicos también se juega mucho con el resultado. Son partidos que también se juega con el resultado. Y si el Madrid es capaz de guardar bien el balón por momentos y hacerle salir de zonas en los saltos de presión al Barcelona, que presione mal, luego lo revientas porque el Barcelona tiene un repliegue, presiona muy bien adelante, pero atrás tiene un repliegue muy mal. Bueno, que es que hasta el Galatasaray le genera algún problema a la contra. Pero en serio. Entonces, No, y por el perfil de Dani Alves ni te cuento, por ejemplo. claro, o sea, eso sería lo ideal. Entonces, en un 4-3-3 lo normal, lo que hemos visto sin Benzema es Bale. Es Bale. Pero el factor Bernabéu es lo que a mí me hace generarme a mí mismo una duda. Por lo tanto, Bale, aún sigo viendo lo más probable Bale, pero es verdad que, analizando contigo aquí en frío, lo de Mariano no lo puedo descartar al 100%. No, es que yo sinceramente creo que va a ser titular Mariano. Y último servicio de Mariano no lo sé, porque Mariano todavía tiene contrato hasta el 23, pero sí servicio importante. Veremos. Alan Sánchez,
Doctor Bell, pero es que no les dan oportunidades como Bale. Es un jugadorazo, pero sin oportunidades. Su juego es nulo. Jovic fue la sensación, pero mira ahora. Pero es que Jovic yo creo que no tiene opciones, pese que para mí es bueno, muchísimo mejor que Mariano técnicamente y le puede dar más al equipo. Al final yo creo que Ancelotti quiere meter sangre contra el Barça. No quiere un jugador frío. Ya que Benzema no va a estar, pues quiere meter al menos un jugador de garra que presione, que no pare de dejarse el alma en los 90 minutos, que busque el choque, que busque el juego ¿Tú aéreo. no crees que es un día interesante para jugar con cabeza? Quiero decir, gente que tenga mejor técnica de balón para intentar desesperar y estresar al Barcelona, que Puede no hay ser, sí, probabilidad que puede Xavi ser. necesita mucho balón, sentir con índices de posesión muy A ver, altos partidos. si de mí dependiera, yo no jugaba con Mariano, yo No, pondría a digo, Jovic en antes. un análisis táctico, natural. O sea, yo no Puede digo ser, cambiar de sí, sí. sistema, pero Jovic guarda mejor el balón que Mariano, es Sí, lo más guarda capaz mejor, sabe tocar, sabe sabe distribuir hacia el lado. continuar Claro, jugadas mucho mejor. claro, claro. Luego es cierto que de cara a gol le falta punch, le En el falta Madrid al menos. morder, pero bueno, yo creo que sí que lo haría mejor. Para sacar, por ejemplo, a Piqué de zona o al otro central que O Eric juegue, a García, rascarlo, sí. meter balones en profundidad a Vinicius o a Rodrigo, o a quien llegue en segunda línea, como Valverde, por ejemplo, o los laterales. Pero creo que va a jugar Mariano. Bueno. Mi opinión. Claro. Descartamos Hazard. No, bueno, Hazard. Vamos a ver, es que Hazard Bueno, digo, como lleva. estamos hablando de Jovic, que ni fue convocado el otro día en Mallorca, Hazard al menos estuvo. Hazard yo creo que no tiene opciones. No tiene opciones, ¿no? Vale. No, porque si es que lleva 4 o 5 partidos sin jugar ni un solo minuto. No. Si eso no hace falta que me lo cuentes, ya lo sé. Pero yo qué sé. El tema de Hazard hay algo más ahí que no sabemos. Quizá sea actitud, o sea que. No sé, que no. Le Ancelotti tiene. tiene marcado con cruz a Jovic, Y Bale Hazard. y Hazard. Los tiene marcadísimos. Marcadísimos. Que para mí, bueno, a ver, él puede tener sus razones, pero es Son que jugadores útiles, tío. vaya 3 jugadores que estás desechando directamente. Hombre, sobre Vaya 3 todo jugadores. Hazard y Bale, ¿no? Que yo que sé, que con sus Sí, cosas, sí. por ejemplo, Hazard, los ratos que ha jugado ha sido decente. En los últimos partidos del periodo más invernal, en diciembre, noviembre, dejó algunos detalles buenos, dio algo de Sí, en refrigerio, me Copa, por acuerdo. ejemplo, en Elche, por ejemplo, lo estoy Claro, por ejemplo, o recordando. sea, que yo que sé, que creo que eran situaciones que podías haber sacado un poquito más de provecho de tíos veteranos, que Pero además vamos no a le va a ver, pesar el partido, ¿sabes? teniendo claro que ya no ha contado con ellos, faltando 2 meses de temporada, su grupo está hecho y al final no Sí, va, va con esa ya no va muerte. Sí, no. a ver, si el Madrid ahora coge 7 o 8 puntos más de ventaja y cuando queden 6 7 jornadas le Bueno, mete claro. 15 puntos al segundo, Ahí sí. pues ahí sí, porque ahí ya. O pensando en la Champions, que Claro. justo ya, oye, llegas a semis por lo que sea y tienes la liga ya ganada prácticamente. Pues, Pero oye, si no, creo que no lo va a hacer. sí, si no es. Yo creo que hasta que no sentencie la liga matemáticamente, o casi matemáticamente, sus futbolistas van a ser los que ya sabemos, los 16, 17. 15, 16, 17. Porque es que hay claramente 7 jugadores que no cuentan nada. Te hablo de Bale, de Isco, de Hazard, de Jovic, de Mariano, de Ceballos, Vallejo, por supuesto. Sí, Vallejo. Marcelo, No, muy poquito, algo sale Sí. y ya está. Es que Sí, ahí de los 24 de plantilla, pues al final te quedas con 16. Sí, no Y te de quedas esos con más. 16, pues otros 1 o 2 más que rascan, pero rascan tampoco demasiado. Pero sí, Sí. eso Yo es. creo que Lucas va a jugar otra vez bastante Sí, de aquí a fin de temporada. Camavinga también. Nacho va a jugar bastante, Camavinga va a jugar Rodrigo, bastante, sí, estos Rodrigo. 3 son claro y Valverde, obviamente. Vale, ¿hacemos la porrita al final del directo? O es que bueno, vamos a hablar de fichajes. ¿Vale? O sea, evidentemente, o sea, aunque haya un clásico por medio, me permitiréis que con la ventaja que tiene el Real Madrid y con lo que está saliendo últimamente en las últimas horas de Haaland, de Tchouaméni, de Mbappé ya no, ya lo de Mbappé. O sea, podemos hablarlo lo que queráis, pero Mbappé va a jugar Más en Real hecho que Madrid. hecho. Exacto. Pero ahora hay que hablar de Erling y hay que hablar de Aurelien. Porque Aurelien. de Aurelien, mi amigo Aurelien, que el pobre está un poco triste porque ha caído con el Braga, en la Europa League, Sí. pero a lo mejor se lleva una alegría este verano. A lo mejor. Y bueno, hay informaciones que indican que tiene un acuerdo cerrado con el Madrid hasta el 30 de junio. Exacto.
para ser futbolista blanco a partir de la temporada que viene, si el Mónaco accede a negociar y a aceptar la oferta del Madrid, que se habla, no sé si será verdad, de unos 50 millones de euros más o menos, Sí. más unos 15 millones de euros en variables. Sí, pero hay 5 variables que serían sencillos de cumplimentar y los otros 10 ya serían más complicados. Es decir, una operación parecida a la de Ferland Mendy en cuanto a Sí, de ese cuantía. estilo, sí. En cuanto a cuantía. Un poquito Vale. más cara que la de. Ferland que fueron la de Eduardo 45, Camavinga. ¿no? 45. Un poco más cara que la de Eduardo Camavinga, Sí. pero bueno. Por Bueno, ahí Camavinga anda. fueron 35 más 10 Bueno, en pues eso, variables. Un poquito más cara. Ujú. A mí sería un fichaje que me gustaría mucho, sinceramente. Es que lo de Tchouaméni, por claro, evidentemente al final todo esto hace este enlace con Haaland. ¿Y por qué? Y esto no lo digo yo, de gente con... Ahora mismo, probablemente una de las personas con mejor información es Ramón Álvarez de Mon, en este momento. Probablemente, y de hecho se ha calentado un poquito el personal por ello, una persona en particular que su nombre empieza por J y su apellido empieza por P, está bastante calentito. Entonces, el asunto es, con Tchouaméni hay un acuerdo preferencial. Eso significa que el Real Madrid tiene preferencia hasta el 30 de junio. Algo que ya hizo en su momento en el 19, como comenta también Ramón, que está muy ligado, porque con Mendy fue así y con Hazard también, y se cerraron las operaciones. Lo que quiero decir, y no me voy a enrollar más, es que, tío, si tú cierras un acuerdo preferencial ya con un jugador, no con el club, pero el club te ha dicho son 50 millones y tú estás dispuesto a poner 50 millones, a ver, tiene 4 patas, ladra También te digo, y dice wow. O sea, si el fichaje de Tchouaméni se cierra pronto, creo que la consecuencia directa es que Haaland se complica o se descarta. Sí. Porque sí. es lo que creo, ¿eh? Sí. Es que yo creo que el fichaje de Haaland en el Madrid tienen claro ahora mismo que va a ser muy complicado. Es que, sobre todo... No porque el Madrid no quiera, sí. Y es un error, para mí es un error, pero bueno. ¿Cómo que es un error? Para mí es un error que Haaland no venga al Real Madrid. Ah, pero un error suyo, no del Madrid, que no, porque el Madrid va por él. Otra cosa es que él no quiera porque prefiere aceptar la morterada que le pone el Manchester City. Yo no tengo ahora mismo eso. Bueno, a ver, el Madrid ha preguntado por él para tener informes médicos. Yo creo que tiene un acuerdo cerrado con el Borussia Dortmund. El esfuerzo no es lo mismo que con Mbappé. Pero no, ¿es que le vas a pagar más que Mbappé? No, te explico, te voy a explicar. Es que el Madrid le pone 20 millones de euros neto a Haaland, ¿eh? Pues claro, no llega a los 29, 30. Y no debería llegar tampoco. No debería llegar. Que no debe llegar tampoco. Te digo, entonces... pero el esfuerzo, me refiero. Por Mbappé, el Real Madrid iba a pagar hasta 200 millones sabiendo que el año que viene iba a venir gratis. Gratis. Se me entiende. A ver, es que sinceramente para mí hay bastante diferencia entre Mbappé y Haaland. Bueno, creo, ¿eh? Haaland es un excelente goleador. Bueno. Pero no es el futbolista que es Mbappé, vamos, ni de lejos. Ni de lejos, vale. creo. Vale. Pero si yo estoy en tu línea. Pero entonces también yo creo que tiene que ver con que el Real Madrid entenderá que, oye, dicen, a ver, este jugador es extraordinario, pero oye, a lo mejor entendemos que ahora mismo, por X explicaciones deportivas o de otra índole, no es prioridad 1, no es prioridad máxima. Y yo pienso que es un error porque siempre he dicho, Miguel Ángel, y tú ya me conoces de años, las personas inteligentes son aquellas que van largoplacistas. Sí, que se adelantan a los tiempos. Eso es. Entonces, si tú traes a Haaland este año, que yo todavía no lo descarto, o sea, aquí nadie está descartando que pueda venir. Si viene Haaland con Mbappé, te garantizas delantera para 8 o 10 años. Benzema termina contrato. Benzema, lo estamos viendo, se lesiona más. Sí, me diréis, Haaland también se lesiona. Claro, pero Haaland se lesiona con 21 años y a ver, uno ha visto que no son lesiones graves, que es verdad que la que más tiempo la ha tenido fuera son 4 semanas. Entonces, creo que son oportunidades históricas que el Real Madrid no debe dejar pasar. Pero es que el Madrid, pero vamos a ver, que sí, pero es que el Madrid no es que quiera dejarla pasar. El Madrid hace lo que cree que debe hacer sin hipotecar el club, como ha hecho evidentemente durante todos estos años. Y gracias a eso tenemos el club como lo tenemos y la economía como la tenemos y aspiramos a fichar a jugadores como Kylian Mbappé. Pero pasar de eso es que ni por Haaland ni por nadie. O sea, es que el Madrid no puede cambiar su dinámica económica por un futbolista. El Madrid llega hasta donde puede,
hasta donde cree que tiene que llegar. Y si el Pero hasta donde jugador puede llegar no ha ido al fondo. ¿Pero por qué no? Es que es ir al mira, fondo. Ir al fondo es decir, mira, vas a ser una persona importante dentro de nuestro proyecto y no queremos dejar la oportunidad de que puedas escuchar otra opción. Y hacer... ¿Quién te dice a ti que eso no se lo ha dicho? Si Haaland... Mira, está diciendo Adolfo. Pues Mario Cortegana dice que se va a hacer lo de nuevo. Ojalá. Mario es una persona normalmente bastante bien informada. De marca. Bastante bien informada. Si fuera así... A ver, tú si para pelear con el City, tío, tienes que pelear con todo. Y no digo por dinero. Por proyecto. Por garantía. Por calor. Por cariño. Por otro tipo de... El Madrid no ficha por dinero. El Madrid no... Pero, o sea, claro, pero si el Madrid se lo... Pero ¿qué mejor proyecto a Mbappé es a Haaland presentarle que decir, mira, tenemos fichado a Mbappé. Vas a estar con Vinicius, con Benzema. Mira, con lo que dice Carlos, si el Real Madrid está dispuesto a invertir 300 millones entre toda la suma de todos los conceptos salariales, de prima, etcétera, Haaland es jugador del Real Madrid. Vale, pero si el Madrid está dispuesto. Sí. Pero entonces me estoy diciendo que es el jugador. Pero entonces, ¿por qué me dices que el Madrid no lo da todo? Es que no lo entiendo. No, estoy poniendo ese supuesto, el de Carlos. Es que el Madrid yo no lo tengo claro. Si es así, sí lo está haciendo. Vale, pues si lo es, va a venir al Real Madrid. Va a venir. No tiene por qué, porque si tú a Haaland le ofreces 20 netos, pero el City le ofrece 31, como he leído, pues a lo mejor dice, pues mira, me voy al City, porque prefiere la pasta, que es muy respetable, él sabrá. Yo creo que Haaland... Pero es que el Madrid no puede llegar a esas cifras. Creo que Haaland, según tengo entendido yo, parece ser que España le gusta mucho más. Bueno, y la vida en no España. Le gusta España. Bueno. Es que entre vivir en Madrid y vivir en Manchester, pues ¿qué quieres que te diga? Pero si el CEO Watzke dijo en su momento, que no lo digo yo, lo dijo él, le gustaría ver marcar a Haaland un gol en la final de la Champions con el Real Madrid. O sea, y el CEO, que además el CEO del Borussia Dortmund, no hace falta, es que hay gente que lo explica mucho mejor que yo. El CEO del Borussia Dortmund y Florentino Pérez son íntimos amigos. Íntimos. Es que yo creo que el Dortmund no es un problema. O sea, yo creo que el Dortmund es un problema hasta donde es un problema. En 5 minutos se cierra todo. En 5 minutos. El problema es jugador. Es el padre del jugador. El padre del jugador. Y Mino Rayola. Pero yo vuelvo a repetirlo. Ya puede ser buenísimo. Que si Haaland no quiere venir a jugar al Madrid, pues él sabrá. Nadie es imprescindible. Vuelvo a repetir. Nadie. Absolutamente nadie. Que yo soy de tu idea. Que yo siempre he dicho que el club está por encima de cualquiera. No, pero, tío, o sea, el Madrid no se hipotecó por Cristiano Ronaldo, se va a hipotecar por Haaland. Chico, no. A ver, no tiene nada que ver. Cristiano Ronaldo no se hipotecó porque Cristiano Ronaldo, y esto te lo vuelvo a decir, ya había hecho sus 100 mejores partidos como futbolista profesional. Y Haaland está todavía por hacerlo. No puedes perder la cabeza por ningún futbolista. Y si el Madrid tiene sus cálculos hechos... Y cuando Benzema se vaya del Real Madrid... Cuando Benzema se vaya del Real Madrid y Haaland, que no sería una cosa de locos, le dé por reventarla en el City, hablaremos. Vale, pero es que pero lo que no te entiendo es ¿qué es lo que quieres que haga el Madrid? Yo lo que quiero que haga el Real Madrid es que no entiendo, o sea, de verdad confirmar que va por él en serio. Pero de verdad que salga Florentino a decirlo. Pero entonces, ¿qué son las putas mierdas de los informes médicos que ha vendido Pedrerol a nivel público? ¿Qué te piensas? ¿Que eso lo dice él por decir? Ese es el mensaje del club. Para demostrar que existen dudas razonables y vender la idea de que entonces, como es un jugador con ciertas dudas físicas y tal, pues entonces no hay que ir a por él del todo y justificarlo públicamente. Pero luego, tanto el Madrid, tanto Pedrerol como muchas otras informaciones han asegurado que el Madrid le han convencido a los informes médicos y va a por el futbolista. Yo lo he escuchado y lo he leído. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Repite? Que yo he leído que una vez recibidos esos informes médicos y revisados a fondo, el Madrid ha llegado a la conclusión de que el futbolista sí hay que ir a por él. Si es así, si es así, claro. Insisto, si el Real Madrid va por él, de verdad, yo estoy convencido que bien. Que le va a convencer el proyecto. Pues que le va a convencer Mbappé, el nuevo estadio. 1001 factores que le pueden convencer más, con todo el respeto, que un Manchester City, que es un equipazo extraordinario, que ha fichado también gente, bueno, ya tiene Julián Álvarez la próxima temporada, tal, pero efectivamente aún así cabe, deportivamente cabe. Es decir, no es que no pueda entrar, porque tiene hueco, efectivamente, como para no tener hueco. Pero yo creo que por una cuestión económica, Haaland no se va a ir. Y lo que está diciendo Leo, Pedrerol dijo que dudaban con los informes médicos.
Pero Y yo luego, quiero... joder, ya, pero es que decir lo que os interesa escuchar. Luego Bueno, yo se recojo dijo que el todo, Madrid, Miguel Ángel. Yo recojo todo. que luego se dijo que el Madrid estaba convencido después de leer los informes que había que ir a por Haaland. Bien, pues vendrá. Bueno, pues ya veremos. Yo no lo tengo tan claro. Que no es solo Haaland en esta operación. Haaland y su entorno es mucho. Dicho lo cual, creo que la operación se va a solucionar de aquí a un mes como mucho. No creo que pase más tiempo. Sí, de hecho Ramón pone el 2 de abril. Por O sea que mucho no queda. 2 semanas. Haaland sería Que por supuesto, a ver, un lo que fichaje brutal. Mira, Porque dice... además Benzema el Sí, año que viene hay que tener en cuenta que hay un mundial y es lo va a que, jugar. es que no es moco de pavo, ¿eh? Y ahí va a tener un desgaste. Haaland no va a jugar ese mundial porque Noruega no está clasificada. Con lo cual, tú imagínate lo que puede ser Haaland descansado después del mundial, con Benzema que le puedes dar descanso. Sería un bombazo. Sería un bombazo tremendo. Al final, a lo mejor, oye, yo te voy a decir una cosa, yo ya sabes que al final voy a apoyar al club si al final yo veo que hace una buena política de fichajes. Es decir, Haaland no viene. Y yo en el momento me da, fíjate, en madridistas somos así. Mbappé viene, que es una puñetera bestia, el mejor jugador del mundo para mí, sin lugar a dudas. Y al final Haaland no viene. Y dices, joder, tal, no sé qué, podía ser juntado. Claro, Tal. claro, No, pero o sea, espera, te cierro el argumento. Pero... claro, al final, si no pagas toda la morterada esta que estás diciendo en futuro, sumando salarios y tal por Haaland, pero eres capaz de cerrar Tchouaméni, Rudiger, olvídate de Rudiger. coño, Olvídate. Rudiger, tío, pues otro central, me da igual. Yo creo que va a venir un mediocampista y se acabó. Y Pues van a entonces, repescar a entonces es lo Odriozola. que no entiendo. Pero no hay Entonces dinero me para mata. todo, joder. Es No que lo no hay entiendo, dinero tío. para todo. Ah, pero Que no. sí para Haaland, entonces. Hombre, Vale, claro, hay dinero. pero entonces que sí tiene que haber hay dinero. sí que hay para Haaland. Para Haaland y Mbappé sí, pero para reforzar, si no viene Haaland, un buen lateral derecho, un buen central y un centrocampista que pueda rejuvenecer más lo que hay, para eso no hay dinero. Yo Es que creo ese es el mediocampista problema. Ese es el mediocampista problema. sí va a venir, pero atrás no esperes nada. Bueno, espérate cosas de gente. Odriozola puede volver. Un cuarto central que suba de la cantera, porque Vallejo saldrá. Sí. Y en el lateral izquierdo, o bien apostar por Miguel Gutiérrez O Fran García. o Fran García. Esas son las operaciones que va a hacer el Madrid atrás. Pero si el Madrid trae Mbappé, Haaland, Tchouaméni, Dios santo. O sea, es que Yo creo que... son pocos, pero qué pocos. Yo igualmente creo que si viniera Tchouaméni y Mbappé estaría muy contento, pero a mí me faltaría algo en defensa. Creo que en defensa el lateral tienes recursos, porque así al final no fichas a Haaland, algo puedes aportar para el lateral. El mercado de laterales derechos no es muy caro. Puedes fichar laterales derechos, ya te he hablado de varios, no hace falta decirlo más. Pedro Porro, David de Calabria, o sea Yo quiero creo que decir... el Madrid no va a firmar ningún lateral derecho. No, si viniendo Haaland y Mbappé seguro que no. Yo creo que si no viene Haaland más Mbappé, ahí el Madrid tiene más dinamismo para poder trabajar otro perfil de operaciones. Que al Porque final además, viene si Tchouaméni tú te y aseguras Mbappé, pues oye, tener a Haaland y Mbappé, por ejemplo, pues hombre, a lo mejor atrás eres un poco más débil. Pero con el volumen de gol que vas a tener, es que a lo mejor te puedes permitir el lujo de estar un poco esto... más débil atrás. Sí, Claro, porque puede si ser, metes 4 goles por partido, pero te hacen 2, pues vas a pero ganar igual. esto no es una calculadora tampoco, tío. O Ya sea, lo no sé, que no es es... una Tú ya calculadora. sabes que luego los Pero equipos... este año con Carvajal y con tal, el Madrid y con Lucas, pues sí, tienen sus deficiencias, sus muchas deficiencias, no te lo niego, pero el equipo le han metido 21 goles en Liga. Vale, Y si está en cuarto. se lesiona Militao o Álava el año que viene. Vale, y si mi abuela tuviera ruedas, Coño, sería pero que una... tampoco es tan Claro, descabellado que un jugador se lesione, claro, chico. pero es Que te que... estoy diciendo que se lesione un Joder. jugador, no media plantilla, tronco. Que quien sustituya a Militao y a Álava toda la temporada, Nacho. Se queda Nacho. Y ya está, nos quedamos con dos centrales. ¿Estamos Vale, tarados o ¿y qué? qué central fichas? ¿Pero será que no hay Rudiger, centrales en el mundo? que te pide 12 kilos al año, no lo van a firmar. Bueno, pero no hay traspaso de por medio. Por otra Yo creo parte, que se quiere- esto es como yo lo de creo que Álava. Por Álava, si no te hubieran pillado 30 millones de euros. Si No se sé. hubiera A tenido ver, contrato. es que, vamos a ver, es que no confundas lo que yo haría o lo que yo quiero que pase con lo que creo que va a pasar. Yo, No, viendo pero la yo te política del pregunto club en los últimos también a título tiempos, futbolístico. en los últimos tiempos, en política de salarios, creo que el Madrid no se va a meter en una operación así. Pues yo creo que lo de Rudiger lo han tanteado, pero han visto que el futbolista pide más de lo que el club considera y no lo van a traer. Y ya está, y es que esto es así, ¿no? Y Álava fue una operación que cuadró
por salario y porque Álava acaba contrato y tal, y ha salido como ha salido, que ha salido fantásticamente bien. Mira lo que ha dicho Xavi, tío. Escucha. Un equipo cohesionado, bien equilibrado, siempre vencerá a superestrellas en un equipo desarticulado. Vale, pero es que el Madrid ¿por qué va a ser un equipo desequilibrado el año que viene? Con el volumen de centrocampistas físicos que tiene, más otros de calidad, más la calidad que tiene arriba y los dos centrales que tiene y el lateral izquierdo que tiene y el portero. Espera, es que estoy viendo un mensaje que es muy bueno, tío. Dice Alejandro Barbero. Cuando el universo desaparezca quedarán Nacho y Jordi Hurtado. Es que Nacho es eterno, ¿eh? Nacho es eterno. Nacho es eterno, ¿eh? Y además... Infravalorado, Nacho. Es un futbolista diésel Nah. que al principio de temporada siempre le cuesta, pero los últimos 3-4 meses de temporada siempre está a un gran nivel. Y si no fichamos a Araujo, no pasa nada. Luego, de todas maneras, hay operaciones que no esperamos que pueden salir, que hay nombres... O sea, nadie esperaba en marzo del año pasado que en agosto iba a llegar Camavinga. Nadie sí, lo eso es verdad. Lo de Camavinga se cerró, de repente, pim, pam, truco. ¡Hostia, Camavinga! Venga, para adelante. Fue así, ¿no? O sea... Sí, a ver, yo creo que lo tenían en la recámara, pero creo que no estaba previsto cerrarlo. Y joder, y gracias a Dios se hizo, porque menudo jugador. No, bueno, es verdad que también es verdad que Camavinga se estaba ya siguiendo. Es cierto que no es Pedri, que Pedri es Zidane y Maradona, pero oye, es un gran jugador. No. Por cierto, voy a hablar del gol de Pedri. ¿Me dejas hablar del gol de Pedri? No, yo solo quería decir que Pedri no solo es el mejor futbolista de la Tierra, sino allende nuestros planetas, varios, diversos. A ver, yo te voy a hablar en serio sobre Pedri. Vale. Me parece que es un jugador excelente. Es muy bueno. Sí. Que va a dar mucho al fútbol español, que desgraciadamente le va a dar bastante al Barça. Pero creo que toda esta campaña mediática de encumbrarle ya al nuevo Iniesta o a ser Zidane o Laudrup con 19 años, creo que no le beneficia en absolutamente nada. En absolutamente nada. Y el gol de ayer, siendo un gran gol, hay que ver lo que hicieron los dos defensas. Que se tiraron al suelo. Porque sí, porque es que yo creo que no pegó un amago y el defensa se fue al córner. Que es un gran gol, que tiene mucha calidad, que combina bien, que tiene último pase, que pierde muy pocos balones. Me parece un jugador muy bueno, excelente, te diría, con mucha capacidad de crecimiento. Sí. Pero joder, estas cosas que se leen... Hay un poquito de sufle, hay sufle. Sí. Un poquito exagerado. Sí, pero bueno, también yo entiendo. Yo, fíjate, voy a comprar una cosa de nuestro archienemigo. También es verdad que al final, en una situación complicada, cuanto menos, que tiene el Barça en varios aspectos, incluido en lo deportivo, aunque vaya mejorando, es que necesitan también puntos de ilusión, tío. El fútbol también es ilusión. Sí, evidentemente, cada uno se ilusiona con lo que quiere o con lo que puede. Y, oye, en ese aspecto final, con lo que pueden ilusionarse, es con Pedri, con Gavi, con Ferran... No te quiero decir nada como el domingo le dé por hacer un partidazo en el Bernabéu y ganar al Barça. Pues. Es decir, tenemos discurso, la Liga se la lleva el Madrid, pero nosotros hemos ganado en el fútbol. Bien, el Madrid la va a ganar por inercia, el Barça año que viene sale el Lobo Carrasco, va a ser el favorito. Pues que digan lo que quieran. Escucha, también te digo, están un poquito inaguantables. Si nos ganan, va a ser un coñazo de la hostia. Bueno, es un coñazo para el que quiera que sea un coñazo. Esto es tan fácil como no encender la tele y ya está, claro, ¿sabes? O sea, no hay más. Pero, macho, yo me dedico a crear contenido madridista. ¿Qué quieres? ¿Que me haga bicho bola o qué? Tú haces lo que tienes que hacer porque es tu obligación. Yo como Ojo, no... Es que estoy viendo una comparación un tanto curiosa y que en parte yo la compro. Todavía recuerdo las expectativas que teníamos los madridistas, dice José Mescud, con la irrupción de Asensio y sus goles estratosféricos. Demos tiempo a Pedri y veremos dónde queda. Sí. A ver, yo creo que Pedri es un futbolista con infinita, y me duele decirlo, pero creo que tiene infinita más personalidad que Asensio. Infinita. O sea, puede estar bien, puede estar mejor, te puede gustar más o menos, puede estar más acertado o menos, pero pide la pelota, la quiere. Bueno, la pide también porque es un centrocampista, ¿no? Digamos también es un jugador totalmente distinto de puesto, no tiene nada que ver. Sí, complicado. Asensio es un jugador de pegadas, de momentos, de apariciones estelares, pero no tiene regularidad. Es así. Sí. Ya os aviso, a todos los que sois miembros del canal, vais a poder ver con nosotros el partido, a los miembros Silver y Gold. Deciros que el partido yo creo que se va a escribir un poco en arameo, O
sea, yo no veo un partido donde el Madrid vaya a pasar por encima del Barcelona, ya os lo avanzo. Yo creo que ahora mismo Es no, decir, va a ser un aquellos partido que igualado. dicen que el Real Madrid, bueno, es que escucha estos del Barça, que si este, el otro, cuidadito, que es Yo creo que que va a ser un partido en el que el Madrid en los primeros minutos va a salir a machete, a presionar arriba, va a agobiar al Barça. a intentar meterle miedo al Barça, a crearle ocasiones a través del robo y las transiciones rápidas y tal. Si el Madrid es capaz ahí de ponerse por delante, pues Pero yo no entiendo nada, tío, o sea, pero con el paso de los minutos lo normal es que el Barça vaya haciéndose con el balón, porque a ver, Javier, me está diciendo Javier Paleo, Quique, eres del Barça. A ver, tronco, vamos a ver. Yo no sé qué queréis de mí. No sé qué queréis, no decidme sé, qué a lo queréis de mejor mí. quieren que mientas. Pero, si lo que queréis es Real Madrid Televisión, yo no soy Allegue, no soy Alcaide, no soy el que era del Atlético de Madrid que trabajaba en Copa y le metieron en Real Madrid Miguel Televisión. Ángel ¿Cómo se Muñoz. llama? ¿Miguel Ángel cómo? Miguel Ángel Muñoz. Ese. O sea, no. Si pienso que el Barça nos va a dar guerra, lo pienso y lo digo. Y ya está. O sea, entiendo que nos van a competir. O sea, de verdad, ojalá les metamos Aquí nadie ha 8. dicho, es que Ocho. tampoco hemos dicho que vaya a ganar el Barça. No, hemos es dicho que va a nadie ha ganar el dicho Barça. eso. Yo he dicho, Hemos dicho que va a ser un hombre, partido igualado. que a ver si Y nos lo pensamos creo. que esta gente con Gavi, con Pedri, con Frankie de Jong, a ver si va a ser un cojo ahora, que es que ahora va a coger y Aubameyang es un tío que no sabe jugar, y claro, como juegue Dembélé, que es un patas, pues a ver, seguro que Nacho se lo come todo el rato. Pues hombre, pues yo creo que hay puntos mediante los cuales el Barça puede hacer daño a este Real Madrid. Al Yo creo igual que que el Barça pienso va- que el Madrid puede hacer daño al Barça y Vinicius, entre otros, pues puede reventar a Dani Alves. O sea, Vinicius le puede volver Es lo loco. lógico. Yo Loco. creo que el Barça va a jugar con Busquets, De Jong y Pedri, Seguro. y arriba con Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres. Y atrás Alves y Alba, Yo tengo la laterales. duda de Gavi de falso extremo. ¿Y quién va al banco? ¿Dembélé o Ferran? Tenemos una encuesta, espera, antes de responderte. ¿Quién va a ganar el clásico, chicos? Encuestita. 71% Real Madrid. 10 el Barcelona. Hay gente que opina que gana el Barcelona, ¿eh? Y no lo digo yo, No, es que yo ni he votado. va a ganar. Y somos casi 100. 100 usuarios, 55 likes. Venga, chicos, esos likes. A ver, también os digo, aunque solo sea por simple estadística, el Madrid lleva 5 victorias consecutivas Exacto, contra el Barça en si los es que- clásicos. Llega un momento en que, Sí, no que vas se a ganarle rompe, siempre. por algún lado. En algún momento tiene que romper. Dicho lo cual, yo el domingo voy a ir confiado y creo que el Madrid va a dar la cara. Claro, claro. O sea, No yo creo que el Barça vaya a ganar seguro, No, pero que va a ser un claro, partido difícil, muy claro, difícil. tío. No, Benzema no llega, chicos. Os he puesto vídeo en el canal diciéndoos que no va a llegar Benzema. Macho, no va a llegar Benzema. Benzema no va a estar. O sea, el 99% no llega Benzema. ¿Y sin Benzema el Madrid puede ganar el Barcelona? Sí, para mí puede. Ahora bien, obviamente que con Benzema es más fácil. Claro, es que Benzema también. es un jugador. Y es que Mendy pues, tampoco está. Y es que quien va a cubrir a Dembélé, espero que sea Traoré, pero Xavi no es gilipollas y creo que va a poner a Dembélé. No va a titular ni muerto, ya te lo digo. Es Claro. Dembélé en la derecha, seguro. Lo va a reventar. O sea, Dembélé en alguna No, va a lo reventar pero, a Nacho. a ver, vale, pero ¿por qué En lo va a alguna- reventar? En alguna jugada Dembélé te revienta, tío. Es que siempre pensamos que pero- pues Nacho tiene un nivel defensivo muy bueno y está Pero un gran escúchame, momento que en alguna se le pero va a ir, tuvo- pues pero claro. escúchame, pero que el otro día, a ver, que es que yo no lo digo, que es que le hemos visto a Nacho sufrir en el lateral izquierdo, que el hombre le echa unos cojones que flipas, pero el pobrecito mío, teniendo que encararse con Dembélé, que es una bala, pues le va a costar. Y encima en el flanco a pierna cambiada le va a costar. Que por supuesto en el cuerpo a cuerpo y en el regate en corto le puede frenar, pero como haya espacio a la espalda, en esa jugada no puede hacer daño. Por ese Igual que lado- Vinicius a por Alves. ese lado, el Madrid cuenta también que Vinicius ayuda mucho y ahí Eso es verdad. Dembélé va a tener 2 contra 1 muchas veces. Y si estuviera, y si Ancelotti fuera listo, metería a Camavinga por ese lado para cubrir Sí. a Nacho. Si fuera listo. Nacho cumple, No. pero limitado. Claro. Yo creo que juegan Casemiro, Modric y Sí, Kroos. sí, yo lo tengo claro. Clarinete. Que jugamos una CMK. Sí. O sea, para mí hay una CMK de manual. Y con eso hay que ganar. Entonces, va a haber, si perdemos, si ganamos, las risas van a ser pocas. O sea, es decir, duelo directo. Ganas la Liga ganando al Barça. O sea, va a ser el hype brutal. Si perdemos, también habrá que ver las formas y todo. Si perdemos, Claro, hombre, no es lo mismo perder un partido igualado que te metan 0-3. evidentemente. O sea, si te ganan en el último minuto con 0-0 y marcan un gol al final, pues bueno, te joderá y tal, pero no es lo mismo. Como sea un partido que por lo que sea el Madrid entre mal y el Barça empiece a mover, Creo que no va a Ahí entrar podemos. mal porque el Barça y el Bernabéu no te permiten entrar mal.
O sea, el Bernabéu va a estar lleno, va a haber un ambiente brutal. Hombre, como a el del ver, Paris Saint-Germain. algún partido el Real Madrid ha entrado este año teniendo en cuenta que en las segundas partes ha hecho mucho más goles que en la primera. A ver si ahora el Real Madrid es que en las primeras partes empieza con Pero a fuego. ver, ¿qué es el Barça? Que no vas a entrar sin tensión. Otra cosa es que el partido te lleve a no dominarlo o a pasar problemas, pero sin tensión no vas a entrar. Yo creo que el Madrid va a salir a morder el domingo, a morder a muerte. Yo creo que va a hacer presión por fases, que se llama. Sí, Creo sí, hombre. que también va a haber momentos en los cuales, a ver, tío, yo creo que estos partidos también se juegan, macho, con la situación de la clasificación. Y el Madrid tampoco quiere jugar en bragas, en algún momento, yo creo. Es que vamos a Entonces, ver, siendo claros, al Madrid el empate le vale. Si el Madrid empata, es un buen resultado. a título de guarismo, perfecto. Empatito, el Barcelona que iba con una situación de tendencia, Al le Sevilla como quito mucho se te puede poner a 8. a 8 y Pues es sigues que, ahí. vamos, sería... Si me dicen ahora, ¿firmas el empate? Pues hombre, sí. No te digo que no. Hombre, yo prefiero ganar, lógicamente, pero... Yo no que puedo si- firmar nunca el empate con el Barça, pero sí Lo que que te quiero digo es que si meterles empatamos, 6. no voy a llorar. Pero si No voy a empatamos, llorar. no me va a parecer un mal resultado. Correcto. Yo tampoco lo voy a pensar y tengo un focus muy a largo plazo y mi focus es el Chelsea. Ese es mi focus. Y es ahí donde yo quiero llegar fino. Y para llegar fino, Benzema, descansito. Para llegar fino, Benzema, descansito. VRV, nos dice Javier Paleo, Vinicius Rodrigo Valverde. Dios te oiga que Ancelotti haga eso. Porque como jueguen Vinicius Rodrigo Valverde, ahí sí que te digo que los que van a necesitar leer arameo, hebreo y gaélico son los del Barça. Vinicius Rodrigo Valverde. Los revientan por los espacios. Más Casemiro, Kroos y Modric. O sea, Valverde haciendo una especie de falso extremo. Sí, bueno, cerrando el vértice del medio del Cerrando campo. parte derecha, pero cerrando parte derecha, entrando más por banda y Modric desplegándose haciendo, por ahí. y a Modric haciendo lo que le sale de la polla por entre líneas. Y bien cubierto por centrocampistas. Eso sería ideal. Eso sería pura Pero es que- golosina. Pero es que como nunca ha jugado así, me cuesta mucho Claro, a pensar mí que de también, repente tío. va a jugar. Pero ojalá. Fíjate, que yo, para que veáis que soy resultadista porque, joder, al final el madridista también es resultadista porque aquí hay que ganar, hostia, claro que sí. Pero, si Ancelotti hiciera eso y perdemos, o sea, no le iba a aplaudir aquí en plan, venga aquí, ¿sabes? No, pero iba a decir, bueno, mira, tío, has intentado hacer algo distinto que tiene un sentido común, que luego el partido te sale como te sale, que luego los partidos, Miguel Ángel, tío, evolucionan, progresan y mueren como mueren. Pero la idea Luego los partidos es buena. tienen mil circunstancias. Vete tú a saber lo que pasa si de repente Una expulsión, sales, un y en penalti. el minuto 3 hay una roja, Claro. un penalti que te cambia el partido. Claro, que está Munuera, que Munuera es de la familia de Hernández Hernández y Sánchez Martínez. O sea, que queda para jugar al póker juntos, me dicen los fines de semana. O sea, eso claro. contamos con ello. Con el arbitraje Claro. civilino contamos. Claro, por eso. Yo ya voy llorado. Voy a llorar aquí y luego ya ver el partido. Puedes probar cosas para la Champions. Ni tan A mal. ver. Ni tan mal. Tú haces eso contra el Barcelona, metes un falso 4-4-2, como dice Leo, con lo de Valverde y tal. Ganas al Barça, haces un buen partido y Ancelotti dice, así, porque Ancelotti es así. Ancelotti hasta hace 2 meses te decía, lo que va, joder, tenemos que defender juntos, por cierto, línea tresera. Y de repente empezó a presionar al equipo, funcionó, ahora tienes el PSG encima en el argumentario y con ese sistema si ganas al Barça, tío. Me parece bien todas estas elucubraciones. Sí, hay que tocarse un poco, Sí. No, pensar que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro, pero yo sinceramente creo que no va a hacer nada de eso, que va a jugar un 4-3-3 y va a meter a Mariano por Benzema y se acabó. O sea, toda esta mierda que hemos hablado hace 5 minutos, Claro, para terminar, ¿en qué va a jugar Mariano? Es que creo que es gastar saliva para nada, porque creo que no lo va a hacer. Te digo, Pero bueno, hay que hablar y plantear las cosas, evidentemente. Claro, hombre, que hay que analizar Pero todo a eso. mí me da que va a jugar con... Es hombre por hombre, no está Benzema, pues meter a otro delantero y se acabó. Dice Josain 3-5-2, lo veo menos viable todavía que el 4-4-2. Valverde es que no lo ha hecho en toda la temporada. Deja que la gente diga las cosas. Sí, pero tío. si es que no lo ha hecho en toda la temporada, y además él lo ha dicho en rueda de prensa, el 4-3-3 es inamovible. Hombre, salvo que se le lesionaran Rodrigo Benzema todos los delanteros y tuviera que meter medios. Y tuviera que cambiarlo. Y jugar con Juan Milatasa arriba. Entonces, claro, y como eso no pasa, pues va a jugar, yo creo, con 3 delanteros. Dice Juan Torre, bastante bien leído esto para mí, si le quitas el balón al Barça, le desactivas. Su defensa es vulnerable a la presión alta, nunca será más efectiva con un equipo así.
Es verdad que con Al ese Barça le equipo, vas a quitar el balón por momentos, pero en ratitos cortos y ratitos, en sí. transiciones. Yo Sí, creo que porque a la luego larga el guardan bien el Barça balón, sí. va a tener más el balón, yo creo. Por ahí va a ver. Yo creo que un 55-45 podría ser perfectamente. ¿Cuándo juega el Madrid? Nos pregunta Titán IWNL. Pues si te refieres al clásico el domingo, 9 de la noche. 9 de la noche. Y si te refieres a la Champions, 6 de abril la ida en Stamford Bridge, sin público en principio. Y la vuelta el 12, Martes en día el 12 de Santiago abril, Bernabéu, en el que en plena esperemos Semana Santa. sea un día grande y no necesitemos una remontada ni nada de esto. Así Y si la necesitamos, pues volveremos a confiar en lo que pasó el día 9. Pero, tío, Hace es 9 que... días. Si ya ¿ves? No, es que ya empiezas otra vez, tío. O sea, no aprendes. Sí, no aprendo. No aprendes, No tío, no aprendo, aprendes. Al No Madrid aprendo. perderá 1-0, 2-1 También es verdad que en tú tienes más Londres. años que yo y por eso yo creo que tienes mejor Sí, pero pillado tengo los 80. parece que yo llevo viendo 20 años más fútbol. Te Tienes saco 10 4 años años. más, 10 años más y se nota tus 10 años No, más. no mientas. Te saco 3 o 4, no te saco más. Es un Sí, tocahuevos. sí, soy un tocahuevos de la hostia. Yo- Me lo ha dicho ya Ana Paula, me ha dicho. Porque yo le estaba hablando de mis amigos, tú no estás entre los más tocahuevos, pero tengo un surtido de tocahuevos bastante bueno. Y me dice Ana Paula, bueno, y tú también, y tú también. Y yo, sí. Tú también, sin duda. Nada, 3 defensas sólidas, chavales. No va a pasar nada. Que es. Os voy a decir el equipo. Vale, Os voy a decir. dímelo. Curto Dime el en equipo. portería. Curto en portería, evidentemente. Carvajal, Va. lateral derecho. Nacho, lateral izquierdo. Militao y Alaba centrales. Creo que eso no hay duda, nadie tiene duda. Mm. Medio campo, Casemiro, Kroos y Modric. Y arriba, yo creo que va a jugar Rodrigo Sí, yo creo que también. con Mariano y con Vinicius. Rodrigo, sobre todo Claro. para atacar mucho a Alba, que yo creo que lo quiere atacar ahí. Sí, porque le quiere meter. Sí, le quiere cerrar un Claro. poco las subidas. No, y Pero quiere, inviable. y quiere desgastarla atrás, Y encararle. Rodrigo trabaja mucho la cobertura, Carvajal también. Vamos, creo que sería una cagada bastante grande sacar a Asensio titular por banda derecha porque le darías mucho vuelo a Alba. Y ahí Sí, yo creo que Rodrigo tiene que ser titular. sí. Creo que ese va a ser el equipo. Si me equivoco, pues. Pues si te equivocas, te equivocas. La otra opción, pues lo que decís, que no ponga a Mariano y meta a Valverde, que juegue con 4 medios, que juegue Asensio de falso 9. Esas son las dos únicas opciones, porque lo de Jovic no lo veo, Bale lo de tampoco lo Isco ves. no lo veo, y lo de Bale lo veo casi menos que nada. Casi menos porque, que nada. Bueno. Sí, porque yo repito, si fuese el Camp Nou, yo creo que sí tendría opciones, pero creo que Ancelotti no quiere meter a Bale en el Bernabéu porque sabe que el factor presión del público, a la mínima que cometa 2 errores y le caigan 2 pitadas, porque además el público es que ya en cuanto se le nombra el nombre por megafonía, Sí, ¿no? hay bronca, hay pitos. Sí, la verdad es que Bale se le ve afectado cuando le pitan, ¿eh? Se ve que Bueno, es un tío lo se que le tú afecta quieras, mucho. pero eso al equipo le puede afectar. Eso sí es verdad. Eso, mira, eso sí que te lo compro, tío. Yo creo que no quiere eso. No quiere eso, no quiere algo... Pero Vamos a ver. Mariano corriendo de un lado a otro puede desconcertar a Ter Stegen y hacer un Donnarumma. Espera, es que... Exacto, es que yo creo que con Mariano puede buscar algo tipo así, porque Mariano es otra cosa no, pero pesado. Sí, pesado es. O sea, el tío por lo menos... se deja la vida. No, se deja la vida, no, corriendo, se deja el presionando, cuello. O sea, se deja el cuello. Deja lo que haga falta y va a Puede ser. morder y hasta que no le quede ni una gota de oxígeno, va a morir en el campo. Luego otra cosa es que dé alguna... Pero bueno, Mariano luego de cabeza va muy bien. Te va a pelear segundas jugadas. Es difícil que combine porque no lo sabe hacer bien, pero bueno. No. Miguel, te Vamos. equivocas con Mariano. Te equivocas. Te dice Javier, te equivocas. Bueno, si muy vamos a ver, atentos si al yo os digo Sevilla. una cosa, para Sí. mí Mariano es un ídolo de la vida. Es Bueno, un tío sí, que ha sí. conseguido llevar... Esta es su cuarta temporada en Madrid sin jugar, prácticamente. Pero y cobrando 5 kilos. Cobrando 5 kilos al año. Es el hombre que más rentabilidad le saca a su dinero tocándose el bingo. Todo el mundo querría ser Mariano. No, bueno, escucha. O sea, O sea, es digno de un tío a entrevistar cuando se retire. Oye, Mariano, cuéntanos, ¿qué pensabas tú cuando estabas durante las 4, 5, va a ser, porque llegará la quinta seguramente, 5 temporadas prácticamente sin jugar y cobrando 5 kilazos? ¿Qué tal? Bien. Y además es que tiene club de fans. Yo tengo club de fans de Mariano en el canal. Gente Mariano. que me ha llegado hasta insultar por defender a Mariano. Cosas muy hardcore. También es que es verdad que la gente, pues yo qué sé. El lateral de la Fiorentina está haciendo una temporada buenísima. Odriozola, bueno, sí está bastante bien, Francisco. En fin, chicos. ¿Que cerramos con la porra o qué? Venga, va, empieza. Venga, va. Muy bien, pues vamos con esa porrita.
Vamos con la porra del clásico. 1-1. Pues yo creo que va a ser 3-1 para el Madrid. Bien, 3-1. O sea, joder, es que 3-1... Sería una buena victoria, ¿no? Hombre, una victoria... hey. A ver, a partir de 3 goles se considera goleada. Al PSG le goleamos. Y 3-1 lo que le metimos al PSG. El Barça ha mejorado mucho en ataque y con el balón, pero creo que atrás sigue siendo un equipo muy endeble. Y sobre todo si el equipo rival tiene potencia para hacer daño. Que creo que el Madrid... Claro, evidentemente. Yo creo que Mariano no debería jugar. Luis Naranjo es amigo mío. Luis Ojito 0-4 para el Barça, el cabrón. Ojito al balón para el domingo. Con gente como Militao. Casemiro. Creo que el Madrid tiene opciones de hacer daño. Y si juega Mariano, claro. 2-1 dice Javier Paleo. 1-1 también me dice Juan Torre, como yo. 2-1 Ana Paula de Melo, me suena esa chica. David, 2-1. Bueno, chicos, en fin. Muy atentos al canal porque iremos con cositas, ¿vale? A ver qué hacemos con el clásico. Este fin de semana va a estar ardiente. Vamos a ver cómo termina todo. Esperemos con final feliz, obviamente. Y nada, creo que es un partido muy importante. Pero es verdad que si perdemos, evidentemente a mí me va a joder, me va a molestar, me va a comer tertulias, tal, bien. Pero oye, hay que poner el focus en la Liga, en el resto de cosas y sobre todo, ya de cara al Chelsea, que la Liga, aún perdiendo con el Barça, creo que está bastante bien. ¿Qué me ponéis ahí? 1-1 empate y salimos bien, dice Tendencia Globales News. Sí, yo creo que sí. La encuesta. Ok, Ana Paula. No, es que para promocionar, no sé si Miguel Ángel va a hacer mañana con el partido del Caraz en su canal pebetero. Vale, Miguel Ángel, mañana vas a estar con el canal del pebetero. Pues no lo sabemos todavía, porque es que todavía no se sabe la hora. Entonces, vale, no sabemos. Vale, pues es que no se sabe. Pero gracias. Pero gracias, Ana Paula. Yo no quería promocionarle porque no paga la guita. Entonces no quería hacer la promoción. Pero bueno, ya está hecha la promoción. Bueno, chavales, pues nada, soy así de majo y de simpático. Y un tío cojonudo, efectivamente. Un tío cojonudo. Y os espero en el próximo directo, que mañana tenemos partido de las chicas. No os lo perdáis, os lo voy a comentar aquí en directo. Frente a la Granadilla, partido clave. Iremos con más contenido madridista en un rato. Tenéis vídeos sobre un tema de básquet que no hemos tocado a Miguel Ángel, pero con respecto a 2 jugadores que están pendientes de renovar y que van a renovar muy probablemente. Ahí te dejo la golosina y al resto para que veáis el vídeo. Creo que la mayoría lo sabéis, pero si no lo sabéis, pues eso. Bueno, tío, pues nada, un auténtico placer, macho. Ha quedado bien el directo, ¿eh? Ha quedado muy bien, muy divertido. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y, como siempre, a la Madrid y a por el clásico, chavales. Chao, chao, chao. Chao, adiós.